compartir. Así que Marcos capítulo 13 dice así. Cuento 3 y arranco. Marcos capítulo 13. 1, 2 y 3. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá, cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Salto al verso 14. Verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entramos en el tema de hoy. Pero en aquellos días, notad el pero en aquellos días, vamos a otro lado, vamos a otro acontecimiento, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo.
velad. Velad es lo contrario de estar dormido. Os voy a llevar muy lejos para traeros muy cerca. Más o menos estamos en el martes de la semana que el Señor va a morir. Martes, el viernes lo crucificarán. Hace 48 horas, el domingo, en la calle, toda Jerusalén decía: bendito el que viene en nombre del Señor. Dentro de unas horas, muchos de los que están diciendo bendito el que viene en nombre del Señor, dentro de unas horas, crucifícale. Crucifícale. Es decir, mis hermanos, Israel está a punto de suicidarse espiritualmente como nación. Para mí esto es trascendental. Israel está a horas de crucificar a su Mesías. Está a horas de sacrificar su esperanza. Está a horas de suicidarse como nación. El lunes de la semana que matarán al Señor, el lunes, ¿os acordáis? Esto lo hemos hablado aquí, pero como pasa el tiempo parece que, pero es una secuencia de horas. El lunes van a ir al templo y encuentran la higuera llena de hojas y seca. ¿Te acuerdas, María Ángeles, que por fin pudiste descubrir el qué? Bueno, pero el tema de la higuera llena de hojas y seca es el presagio, es la metáfora de una nación que de labios me honra, pero que su corazón está muy lejos de mí. De una higuera que no da fruto, de una nación que no da fruto, de una nación, repito una vez más, que está a horas de ser desechada. Llega al templo el Señor con sus discípulos y purificación del templo. Mi casa será llamada casa de oración, Isaías, casa de oración para todas las naciones, y vosotros, fariseos, escribas y compañía, la habéis convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. El martes regresa al templo y la policía le espera y le preguntan: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ir del templo de esta manera, tirar las mesas de los cambistas, las jaulas de los animales. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le esperan de nuevo para enredarle y para atraparle, y el Señor, ya sabéis, yo responderé a esta pregunta si vosotros me respondéis a otra. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Quisieron jugar a hacerse el tonto y el Señor les dijo: pues quedaros tontos para el resto de vuestras vidas. No le enredaron, no le atraparon, no pudieron con él. Pero, en Marcos 12 y también en Marcos 21:40, os leo la parte final, el Señor, aquel día, cuando quisieron atraparle con las preguntas tontas, les dejó una parábola mortal. Le dejó la parábola de los labradores malvados, que un señor tenía una viña, la viña era Israel. Marcos dice que se daban cuenta que estaba hablando de ellos, y que la arrendó unos labradores. Los labradores era la policía evangélica, escribas, fariseos, que a estos labradores envió sus siervos el Señor, entendiendo que eran los profetas, todos los que habían ido allí a pedir fruto, a pedir las cuentas, a pedir lo que tuvieran que pedir de parte de los... A unos apedrearon, a otros mataron, y dijo el Señor de la viña: enviaré a mi hijo le harán caso, a mi hijo le respetarán, a mi hijo lo tendrán en cuenta. ¿Qué hicieron con el hijo? Lo mataron y lo echaron fuera de la viña. El Señor murió fuera de Jerusalén. Escuchad Mateo 21:40, que es la misma parábola de Marcos 12, y pregunta ahora el Señor Jesús a los que están escuchando la parábola allí, a la plana mayor del templo: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Respuesta: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. A los malos destruirá sin misericordia
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El suicidio se acerca, es imparable. ¿Os acordáis de Lucas 33-34? Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A unos los matas, a otros los apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, atención, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Fijaros, mis hermanos, esto es fundamental. El Señor hoy, lo que nos habla, desde que empieza Marcos 13, el Señor ya no está en el templo, el Señor está en el monte de los olivos, por esto se conoce como el discurso, el sermón, no del monte, sino del monte de los olivos. El Señor está frente al templo, desde el monte de los olivos se ve el templo, pero el Señor no habla desde el templo, el Señor ya habla desde fuera del templo, tiene el templo enfrente y hace minutos que acaba de decir, esta ya no es mi casa. Porque esto lo que es una cueva de ladrones. ¿Y sabéis por qué esto no es mi casa? Porque yo me voy de aquí. Por eso vuestra casa os es dejada desierta. Esto ya no es más que un edificio. Me retiro. Esto no son más ya que piedras. Israel se acabó. No es mi casa, es vuestra casa. Pero sabed que este es el precio, vuestra casa es un desierto. En vuestra casa no hay vida, porque el que era la gloria de esta casa, ahora ya está hablando desde el monte de los olivos. Y en Zacarías y en Ezequiel es curioso, que hay momentos que también se habla de la gloria del Señor en el monte de los olivos, apuntando a destrucción, y también sabemos que la gloria del Señor de alguna manera es su Hijo Jesucristo. La gloria del Padre, del unigénito del Padre, pero en fin, sin forzar ningún texto. Esto ya no es mi casa, es vuestra casa. Aquí os quedáis. Israel está a horas de suicidarse espiritualmente y el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El tiempo de los gentiles. Para arrancar la iglesia, estamos a horas de Pentecostés, estamos ahora del derramamiento del Espíritu Santo, predicación de Pedro, y empiezan las conversiones a miles, a miles. El tiempo de los gentiles, la iglesia del Señor formada por los gentiles, todos aquellos que no éramos judíos y los judíos que se van a convertir. Porque el Señor ha derribado la pared intermedia, el muro de separación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni hay escita. ¿Sí? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Entiendo cuando la última persona que está en la lista de los ordenados para vida eterna se convierta. Y entonces, la segunda venida del Señor. ¿Ves estos edificios? Claro, hay que ponerse allí, ¿eh? El templo era una de las maravillas del mundo. Pensar que esta sala debe tener unos 11, no sé si llega a 12 metros de largo. Había piedras en el templo que hacían 12 metros de largo, más largo que de pared a pared de esta sala. Hacían 6 metros de altura y hacían 4 metros de ancho. ¿Os imagináis una piedra así? ¿Os imagináis una piedra de esa pared a esa pared que haga 3 veces la altura del módulo y que tenga prácticamente que llegar a donde están Francés, Javi y Fernando?
Aún una piedra así hoy para moverla, cuidado con la grúa que se necesita, ¿eh? Claro, para los judíos decir, para que esto se vaya a freír churros, aquí tiene que venir un cataclismo mundial. Aparte, para los judíos, nos dice Matthew Henry, que la destrucción de la ciudad santa, para ellos iba junto con el juicio de la venida del Mesías. Y el Señor un poquito les corrige todo esto. Fijaros que en el texto de hoy dice Marcos 13, verso 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal hay de que todo esto se va a cumplir. Pero en Mateo 24 hay 3 preguntas. ¿Cuál es la señal de estas cosas? ¿Cuál es el tiempo de tu venida? ¿Y cuál es el fin? Se ve más claramente que son 3 preguntas diferentes. Y lo que trato de decir y de compartir, mis hermanos, es que el Señor lo único que nos contesta aquí es la primera. ¿Cuándo es la destrucción de Jerusalén y del templo? Que esto se anunció por la profecía de Daniel, que ya nos habló Dani. Año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo. Y que esto que está diciendo el Señor se cumplirá en esta generación. Y se cumplió en esta generación porque el Señor, cuando está hablando, tiene 33 años. Y en el abril del 70 empieza la toma de Jerusalén, es decir, 37 años después. A esos que habló, o muchos de esos que habló, vieron lo que el Señor estaba diciendo a esta generación. Bíblicamente se calcula una generación 40 años. Repito, el Señor cuando está hablando tiene 33 años. En el año 70 empieza con el general Tito el asedio de Jerusalén. Han pasado 37 años. ¿Me estáis siguiendo, amados? ¿Sí? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. 2 preguntas en Marcos 13. Pero en Mateo 24:3, dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción de la ciudad santa, qué señal habrá de tu venida, 2, y el fin del siglo, 3. Mis hermanos, de su segunda venida nadie sabe ni el día ni la hora, pero de la destrucción de Jerusalén y del templo sí, y se nos habló la semana pasada. El 24 de julio del año 70, Tito toma la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quema las puertas del templo. El 26 de agosto quema el santuario. En septiembre arrasa la ciudad. La palabra queda cumplida. Esta generación. Esta generación. Esto acontecerá en esta generación. Y no solo les dice lo que pasará proféticamente en esa generación, sino que también les dio indicaciones para salvar el pellejo cuando eso estuviera pasando. ¿Se acuerdan? El que esté en la azotea no baje a casa, el que esté en el campo no vuelva y el que esté en Judea salga quitando para los montes. El que lee entienda. Esto es importante, mis hermanos, el que lee entienda. Yo no os digo que todo el que lee entiende todo, porque la Biblia es un libro de revelación. Pero lo que sí os puedo decir es que no se puede entender nada si uno no lee. Y uno siempre entenderá más si lee que si no lee. Y cuando el Señor está diciendo aquí, el que lee entienda, está diciendo el que lea Daniel. Daniel, que habla de la abominación que produce desolación en tres actos diferentes. Uno fue Antíoco Epífanes, ya nos lo comentó Dani. Hay una segunda vez que Antíoco vuelve a la carga, allí no le llamaban Antíoco Epífanes, sino Epímanes, que era la manera de decirle que está loco, Epímanes en griego, está loco. Y la tercera abominación que produce desolación, que es el asedio de Jerusalén y la destrucción del templo 70 después de Cristo. Daniel da esta palabra 500 años antes de que se cumpla. Suele pasar que cuando las cosas han pasado todo el mundo las ve claras. No. Estaba clarísimo que el Señor tenía que nacer. Miqueas, Isaías, pero nació, ¿y quién se enteró?
¿Sabéis quién se enteró cuando nació el Señor? Los pastores que velaban las vigilias sobre sus rebaños. Los que velaban. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Los que no duermen. Bueno. Pero mis hermanos, vuelvo. Que el templo y la ciudad sean destruidos solo son la sombra del verdadero plato que aquí estaba en juego. Israel desechada como nación. Escuchad este texto, es todo parecido, concordancia, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Mas hay de las que estén encintas, leo en Lucas 21, 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. E ira sobre este pueblo. Vuestra casa os es dejada desierta. Esto ya no es mi casa. Esto es una cueva de ladrones. Me vais a crucificar. Ira sobre este pueblo. Juicio de Dios sobre este pueblo. Caerán a filo de espada. Esto se cumple en el año 70 después de Cristo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quizá podríamos decir, qué duro el Señor con este pueblo, ¿no? ¿O no? Qué duro el Señor con este pueblo. Y el amor del Señor. Claro, también hay que decir, y la justicia del Señor. Claro, también hay que decir, al que mucho se le da, privilegios y responsabilidades. ¿Privilegios y responsabilidades? ¿O ignoras, como dice Romanos 11, la benignidad, qué bien, y la severidad de Dios? Y os desecho, pero es que vosotros me habéis desechado a mí, ¿no? O como dice Spurgeon en algunas de las predicaciones, no te enfades porque no te doy lo que no quieres. No te enfades porque no te doy lo que no quieres. Con todo también nos habla Romanos 11 de que el Señor siempre tiene un remanente, escogidos por gracia, pero vuelvo a repetir, no como algo especial. No es que nosotros tenemos que volver al Israel del Antiguo Testamento, sino que el Israel de Dios, la Iglesia del Señor, es los que nos convertimos por su gracia, seamos gentiles o seamos judíos, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y venimos a formar parte del nuevo pacto. Quisiera también tocar otro punto, antes de estar ya en la parte de hoy, y que también se comentó la semana pasada. La protección que nos da la palabra del Señor. A veces una protección que puede parecer extraña. A veces la protección que el Señor nos da delante de cosas que son muy infecciosas es sencillamente esta, que tiene 4 letras. Huid. No, pero es que yo tengo una opinión. No, pero es que, como decía aquel amigo mío, si no lo digo, reviento. El Señor dice, huid. Y el Señor sabe lo que está diciendo. No pretendamos nosotros ser más sabios que el Señor. Quizás si, no sé, si yo o tú hubieras estado allí en el año 70 y vieras a Javier Asín marchando de Jerusalén, le hubieras dicho, cobarde. ¿No? Estás huyendo. O hubieras visto en el año 70 a Olga
ganando la medalla de los 200 metros lisos, marchando de Jerusalén, y le hubieras dicho, Olga, tú no tienes fe. La mayor prueba de valentía que un hombre o una mujer puede dar es obedecer a la palabra de Dios, mis hermanos. O sea, aquí con la palabra de Dios no estamos buscando ni machos alfa, ni aquellos que piensan que la obra de Dios se hace con este brazo. Dios nos llama a ser humildes y mansos. Pero escuchar, a veces se habla mucho en la obra del Señor de los adúlteros, de los mentirosos, de los ladrones, o de los que se drogan, o de los que se emborrachan. Pero el Señor en la lista pone al mismo nivel a los cobardes. ¿Escucháis? A los cobardes. Esto es para gente mansa, esto es para gente humilde. Pero no es para cobardes, el Evangelio. Es para gente que es valiente, repito, porque ama al Señor. Porque el perfecto amor, no las clases de judo ni las técnicas de defensa personal. El perfecto amor, el amor al Señor, echa fuera el miedo. Tiene más fuerza el amor que el terror. Y todo conjuga, todo concuerda, porque el que me ama es el que obedece mi palabra. O sea que los que estaban huyendo eran los que estaban amando. Los que estaban huyendo eran los que estaban obedeciendo. Los que estaban huyendo eran los verdaderos valientes. Lo demás, machos alfa, orgullo disfrazado de una falsa hombría. La protección de la palabra de Dios a veces solo son estas 4 letras. Sal de ahí, salid de ahí, no os metáis ahí, salid. Salid. También lo dice 2 de Corintios, salid de en medio de ellos, y yo os recibiré a todos como a Padre, y os tendré por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea que en el siglo I y en el siglo XXI, vivir o morir depende de obedecer a la palabra del Señor. Claro, allí es más dramático. Aquí quizá no ves cortes, no ves sangre. Es curioso hoy que hay tanta juventud que va vía cutting. Necesitan ver la sangre. Es curioso. Y permitidme, porque no puedo daros más detalles. Se trata de unos pastores y íntimos amigos de esta casa que están viviendo una tragedia con 2 de sus hijos. Gente consagrada al Señor. Mis hermanos, poned atención con vuestros hijos. Mis hermanos, cuidad de vuestros hijos en el Señor. Mis hermanos, buscad dirección con vuestros hijos. Mis hermanos, amonestarles con amonestación, con temor, con gracia, de parte del Señor. Mis hermanos, criad a vuestros hijos que no son vuestros, para el Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Y quiero hacer un paréntesis y compartir algo con la iglesia. El domingo no me pareció momento, ni que quedara como algo así público, pero os lo digo hoy, que ya pasó el domingo. El domingo hablamos de Ana, que hizo un voto, ¿os acordáis? Y os hablé que es una manera de salir de las medias tintas, que es una manera de salir de la mediocridad, que es una manera de ponerse en la luz.
No el otro, tú, yo. Y buscar las respuestas que solo están en Dios y que nadie más que Dios te puede dar. Y que es a Él a quien se las tienes que pedir, no a nadie más. Y yo he hecho un compromiso con el Señor, he hecho un voto. El compromiso que he hecho eso es personal, queda entre mí y el Señor. Pero el voto es que me he comprometido delante de Él a orar hasta que Él me quite la vida o hasta que Él venga a buscarme, a orar cada día por vuestros hijos. Por vuestros hijos. Sé lo que os estoy diciendo de parte del Señor, mis hermanos. Yo repito, una familia nunca será una familia hasta que todos los que la conforman tengan el mismo destino. Y mientras todos no tengamos el mismo destino, ¿qué familia somos? Mis hermanos, despertemos. Aquí estamos pecadores, aquí estamos personas que vivimos y necesitamos y dependemos de la gracia de Dios, pero aquí, por favor, que nadie venga a jugar. Si alguno quiere jugar, este lugar no es indicado para él. No pierdas el tiempo ni nos lo hagas perder a nosotros. Los tiempos están calientes y esto se va a poner brasa viva. Lo único que nos salvará en la gracia del Señor es que haya entre nosotros ferviente amor. Si no estás dispuesto, aquí no pierdas el tiempo. Ten el valor para tomar una decisión, pero no juegues. Si quieres seguir en la ruta del chisme, en la ruta de las medias tintas, en la ruta de la murmuración, esta casa no es lugar adecuado. Y quedaros tranquilos, que por esta puerta ya hemos visto entrar a cientos y marchar a cientos. No hemos perseguido a nadie, ni hemos calumniado a nadie, ni hemos ido detrás de nadie. El Señor ha estado con nosotros cuando éramos 4 reuniéndonos y ha estado con nosotros cuando éramos 80. Y aquí no dependemos ni de cuántos ni de cómo. Aquí dependemos del Señor. Y es el testimonio que tiene esta casa. Y si tú has podido llegar aquí y recibir algo de aquí, es porque cuando fuimos 4, seguimos dando gracias al Señor. Seguimos levantando su palabra y seguimos alabando su nombre. Dicho esto, sigo con el tema que es el mismo, el de hoy. Fijaros, verso 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos a los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mis hermanos, hasta el siglo XIX, y creo que no me equivoco, hasta el siglo XIX, toda la Iglesia ha tenido claro que en cuanto a la venida del Señor, sería así. Solo hay una venida, y en esa venida el Señor pues se llevará a su Iglesia, judíos convertidos, gentiles convertidos, y nos vamos con el Señor, no hay más. No hay más. Pero en el siglo XIX apareció un pastor abogado llamado Ciro Ingelson Scofield. Algunos le conoceréis porque está la Biblia anotada por Scofield, una Biblia que salió en el año 1909. Y Scofield formuló una doctrina, oye, pues que no es que por ser nueva tenga que ser descuidada, ni es que una doctrina por ser más vieja quiere decir que es verdadera. Yo os digo esto y bueno, el que le entienda, buscad en la Biblia, póngaros en comunión con el Señor y que cada uno vea. Scofield
sacó una nueva doctrina que más o menos es esta. La segunda venida del Señor va a tener dos partes, una secreta y otra pública. La primera secreta, el Señor viene a por la iglesia, se la lleva. La segunda parte de esta segunda venida del Señor, el Señor viene a por los judíos que se van a convertir durante un periodo de gran tribulación que va a durar 7 años. Los que se conviertan en este periodo, el Señor se los va a llevar. Esta va a ser una segunda venida pública. Ciro Ingelson Scofield. Bueno, lo digo porque hay que hablarlo, porque estamos hablando de la venida, de la segunda venida del Señor. ¿Está bien? Se ha hecho muy popular esto. Se ha hecho tan popular que hasta se han hecho libros en tipo novela. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, Dejados atrás. En 2015 se hizo película y el protagonista Nicolas Cage. Dejados atrás. Bueno, si queréis buscar, para no leer ahora todos los textos, si leemos Mateo 13, el tema del trigo y la cizaña, si estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17, Segunda Tesalonicenses, del verso... Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, de los versos 6 al 10, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 3 y verso 8, creo que allí se puede leer muy claramente que la segunda venida, yo diría que es un solo evento. Pero, mis hermanos, el que lee, entienda. El pastor Dani preguntaba que cuál es la postura de la Iglesia, ¿no? Y nos sonrimos todos un poco porque... Postura. No sé si hay muchas, incluso del texto que tomamos hay muchas posturas. Y yo la pregunta que me he hecho al preparar esto es, no, Señor, ¿por qué lo has hecho tan complicado? Porque no se trata de jugar a adivinar el futuro, sino que más bien se trata de ser fieles en el presente. Porque a cada día basta su propio afán. Y meditando delante del Señor, bueno, quizá el Señor lo ha dejado así para que, como será una venida personal, o sea, no va a venir un espíritu fantasmagórico, tal como lo habéis visto marchar, este Jesús volverá, bueno, pues quizá también es que hay que dar una respuesta personal, ¿no? Porque aunque la Iglesia podría tener una postura que no la tenemos, yo pienso que la actitud a vivir en cuanto a la segunda venida es personal. Porque si uno cree que el Señor va a venir, esto influye en su manera de vivir. Si uno cree, como decíamos el domingo, que tiene esta esperanza, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, igual que él, es puro, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno hacernos un test de autocomprobación a la Iglesia, pero quizá personalmente, si, bueno, esta esperanza las personas la ven en nosotros. Si este gozo, si este deseo se transmite en nuestras vidas, si la gente pues nos ve con esa diferencia, nos ve con esa esperanza, y si también nosotros echamos mano de esta esperanza cuando los hermanos en problemas y en aflicciones son consolados por ella, alentaos unos a otros con estas palabras, dice Pablo, que el Señor está cerca, que el Señor va a venir, o es que estamos durmiendo. Es algo práctico, es algo real. Por supuesto que en la viña del Señor hay días de todos los colores, pero justamente porque hay días de todos los colores, si de estos hermanos que os hablaba antes con sus hijos, dicho por ellos, si ellos en este momento que están viviendo con sus hijos no tuvieran esta esperanza, dicho por la madre, hubieran hecho ya una locura.
Entonces, ¿es real esta esperanza? ¿Nos levantamos con esta esperanza? ¿Nos acostamos con esta esperanza? ¿Nos alienta esta esperanza? Bueno, verso 29 también quiero tocar. ¿Hay alguien que tenga aquí la Biblia de las Américas? ¿No? Bueno, lo podéis comprobar si os acordáis. Así también vosotros, verso 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca. ¿Pone así en vuestras Biblias que está cerca? ¿Sí? Pero fijaros, por ejemplo, digo por esto de las versiones, las traducciones, que a veces esto no es inofensivo, hermanos. Por cierto, si alguno quiere, me enviaron de Cuba las Biblias que van a salir este año, 2022, que ya está cambiado sutilmente y ya se eliminan palabras como calvario, crucifixión, y que se abre ya la puerta al género. O sea, ya tenemos Biblias que ya no son ni frías ni calientes. Ya tenemos Biblias templadas, porque se ve que la cristiandad necesita este tipo de Biblias. O sea, Biblias que quitan ya de la palabra de Dios elementos clave y que se adaptan al mundo. Si alguno está interesado, le puedo pasar las Biblias, qué Biblias son y qué palabras cambian. Para el 22. Espero que aquí no se vendan. En la Biblia de las Américas, en esto que he leído, conoced que está cerca a las puertas, en la Biblia de las Américas pone, Él está cerca a las puertas. ¿Y sabéis qué pasa con esto de Él? Que cuando se dice que Él está cerca a las puertas, se sobreentiende que se está hablando de la segunda venida. Pero en la Reina Valera, por ejemplo, que traduce directamente del griego, no pone pronombre, no pone ni él, ni ella, ni yo, ni tú, ni este, ni ningún pronombre. Con lo cual, al no poner pronombre, ni decir Él es que está cerca y a las puertas, se puede entender perfectamente que no habla de la segunda venida, sino que habla del año 70, de la destrucción de Jerusalén y del templo. Fijaros, sabéis que hay una profecía de en cuanto a poner y sacar de la Biblia, ¿no? ¿Y sabéis qué dice esta profecía? Pues sí. Verso 31, voy terminando. Esto es para reírse con un gozo, pero con un gozo santo. Ved lo que dice Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Con quién está hablando el Señor aquí? Mari. Estaba ahí delante del monte de los Olivos, ¿hablando con quién? ¿Comodín? La pillé en el tobogán. Yolanda, ¿con quién estaba? ¿Con quién? Con el Padre. Muy bien, Mari, qué respuesta. El Señor siempre está con el Padre, aleluya. Con los discípulos, los apóstoles, ¿sí? ¿Sabéis que los apóstoles son qué? Los apóstoles son el fundamento. Apóstoles y profetas son el fundamento de la Iglesia. Y este fundamento descansa sobre otra piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que los que son el fundamento de esto no saben nada de cuándo el Señor va a venir. Pero cuando bajas a la piedra de más abajo, a la piedra angular que es la que la sostiene a los profetas y a los apóstoles, es para reírse, pero
O sea, es para reírse porque aquí cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo y nos oye, dice, es que realmente estáis locos. Estáis locos. Y es para reírse. Pero yo puedo entender al que se ría. Pero él no me puede entender a mí. Porque yo creo esto. Y lo creo por el Espíritu de Dios. Lo creo porque soy elegido. Lo creo porque la gracia de Dios ha venido a mi vida. Lo creo porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que esto es palabra de Dios. Y es un gozo, como decía el pastor Benjamín. Fijaros, Jesús dice, ahora ya no los apóstoles. Dice, porque habla a los apóstoles y dice, vosotros no sabéis nada de esto. Y son el fundamento. Y el que está debajo del fundamento de los propios apóstoles y profetas dice, mis palabras no pasarán, ¿eh? Pero ahora les dice, pero lo que pasará con mis palabras, yo no sé cuándo pasará. Yo no sé cuándo pasará. O sea, Señor, ¿con la palabra te haces igual a Dios? ¿Tú eres el que tienes que venir? Y no sabes cuándo vas a venir. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Y los que se están apoyando en ti para levantar todo el edificio que es la iglesia, que son profetas y apóstoles, ¿tampoco saben nada? No. Ah, pues estupendo, ¿no? Estupendo. Sí, mis palabras son iguales que las del Padre, pero ¿cuándo voy a venir? Mis palabras no pasarán. ¿Pero cuándo pasarán mis palabras? No lo sé ni yo. Esto nos lleva a la encarnación del Señor y a hacer esta meditación que necesitamos. El Señor Jesús toma forma humana, cuerpo humano y naturaleza humana, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque si es con pecado, no puede ir a la cruz. ¿Y por qué forma humana y naturaleza humana? Porque Dios no puede morir. Si Jesús es el autor de la vida, ¿me seguís? ¿Me seguís? Forma humana, cuerpo humano, pero sin pecado. Si no, el sacrificio no vale. La ofrenda tiene que ser santa, un cordero sin mancha, destinada desde antes de la fundación del mundo y en estos posteriores tiempos manifestada por amor a nosotros. Pero humana, porque Dios es eterno. Dios es inmortal, Dios no puede morir. Y Jesús, como humano, muere. Porque un humano tiene que morir. Y los humanos no solo morimos, los humanos no sabemos todas las cosas. Lina sí. Los humanos no sabemos todas las cosas. El Señor en su naturaleza humana, claro, yo sé que estoy dejando aquí un bocadillo de los que os gusta, porque nosotros tenemos que comer de estas cosas, tenemos que comer del Cordero. El Señor Jesucristo es 100% Dios, nos vamos a doctrinas de hace años, pero es 100% hombre. Entonces, quizás Maritza, que está aquí escuchando, dice, y yo entiendo lo que quiere decir este Señor, pero se ha equivocado. Este Señor lo que quiere decir es que Jesús es 50% Dios, y 50% hombre, y 50 y 50, 100. Pero no. Os digo que Dios es 100% agua pura, y os digo que Dios es 100% tinta, y que todo está en este mismo vaso y que nada se mezcla. Es el misterio de la encarnación. Donde está Dios, hay divinidad. Donde hay divinidad, tiene que haber misterio. Entonces, Dios se hace hombre, pero no deja ninguno de sus atributos humanos.
Y cuando se hace hombre, no es que se hace hombre estimando el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Fijaros Juan 12:49, 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús. Yo hablo lo que escucho, yo hablo lo que el Padre me dice. Si el Padre no me lo dice, yo no lo puedo hablar. Y parece ser que el Padre de esto no le habló, por eso no lo puede hablar. Si no, ved Juan 15:15. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces, en ese todas las cosas que el Padre le dio, no estaba el día y la hora de su segunda venida. Él es el que tiene que venir y dice que no sabe cuándo va a venir. El que tiene que venir no sabe cuándo va a venir. Y el que tiene que venir no sabe cuándo va a venir y es Dios y no se enfada con su papá. No reclama derechos, ni le hace chantaje. Dice, ¿cómo? Yo soy el que he muerto, yo soy el que tengo que ir y yo que soy el que tengo como qué. No pasa res. Como todos nosotros, más o menos. ¿No? Como todos nosotros. No pasa nada. Lo que Dios diga. Asombro y misterio. Y también en defensa, que uno es cuando diría, realmente estáis locos. Defensa de lo que es la integridad de la Escritura. ¿Por qué? Porque mirad, los testigos de Jehová, ellos crean una Biblia o crean unas escrituras según sus creencias. Según sus creencias. Es decir, yo no voy a poner nada aquí que me conflictúe, que me contradiga o que vaya contra lo que predico, ¿no? De alguna manera, pero os vengo a referir, mis hermanos, los propios apóstoles, al escribir ellos aquí, que el propio Señor les ha dicho que no saben ni el día ni la hora. ¿Creéis que se estaban haciendo un favor a ellos? Si ellos mismos sabían que lo que estaban escribiendo podía ser usado para como escándalo, para decir, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que Jesús es Dios y que no sabe cuándo tiene que venir? ¿Me estás diciendo que tú eres parte de este fundamento y tampoco sabes nada? ¿Y lo dejas escrito? Hombre, sería como que te haría más favor no poner nada de esto y te ahorras el mal trago, ¿no? Para que veáis que esto no es que sea un libro de verdades o un libro de promesas, que lo es, o de historia, sino que esto, la palabra que tiene, que la pone en Apocalipsis, esto es revelación, mis hermanos. Esto es revelación. La palabra tiene que ser revelada. Y para que sea revelada, primero, tiene que ser leída. El que lee entienda. Porque cuando leemos, si leemos con atención, que también nos habla la Escritura de leer con atención y de ponerle entendimiento, pues bueno, el Señor se revela a los que le buscan. Pedid, tomad, llamad, se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces, de la segunda venida solo hay una señal. La segunda venida. La segunda venida solo tiene una señal, la segunda venida, no hay ninguna más. No son ni los terremotos, ni las pestes, ni el hambre, ni las guerras, porque desde que el mundo es mundo, hay guerras, hay peste, hay hambre, hay... La única señal, igual que dijo en el año 70, cuando veáis a los ejércitos rodeando Jerusalén y a la abominación,
Lo único que nos dice claramente el Señor es velad. Lo que os digo a vosotros aquí en la montañita, vosotros 4, a todos lo digo. Velad y orad. Estad preparados. Asegurémonos de tener el billete y de que estamos donde tenemos que estar. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, practicando la hospitalidad, practicando la comunión, sacrificándonos para los santos. Por cierto, Mari y yo tenemos los billetes para salir, se tapa la cara ya Mari, para salir el día 8 miércoles para Cuba. Mari veía que los billetes costaban mucho de sacar y me decía, oye, ¿no será que está brava la cosa para ir a Cuba ahora? Realmente está brava. ¿No será que sí, Mari? O a lo mejor justamente es que está bravo porque hay que ir. Entonces, mis hermanos, no hay fórmulas. No hay fórmulas. Velar y orar. Terminamos leyendo unos textos. Romanos capítulo 11, versos 13 y 14. Quisiera que lo buscarais, por favor. Romanos capítulo 11, versos 13 y 14. Y esto conociendo el tiempo. Igual lo tengo mal. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11. Perdón, Romanos 13, 11. Gracias. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y por último, Mateo 24, 37, Teo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, si hay aportaciones o otras maneras de entenderlo o lo que se quiera compartir, son las 8:30, damos unos minutos. Paco, ¿nos vas a compartir algo? La semana pasada nos sorprendiste a todos gratamente con el compartir.